Bueno, nuevamente, buenas tardes. Estamos ya en la segunda sesión de la materia de taller de juicios orales 2 en relación que se imparte pues en la institución de Da Vinci de aquí de Tecomán, Colima. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la práctica que se va a tener para el día sábado. Va a ser una sesión, van a ser 2 sesiones en Zoom. Es este día, miércoles 13 de octubre de 2021 y el día 14, que es el día de mañana jueves también, a la misma hora, 7 de la tarde, para tratar de avanzar lo más que se pueda y poder dejar las 2 horas clases que se tienen ya presenciales, nada más para las puras prácticas. Entonces, este día miércoles vamos a ver lo relevante en relación a la etapa intermedia, específicamente al desarrollo de la etapa intermedia. Para el día de mañana vamos a avanzar conforme están las unidades en su manual, porque también hay temas que si bien son teóricos, son parte de lo que ustedes tengan que desarrollar en las prácticas, específicamente con la preparación a la práctica del juicio oral. Entonces, si es necesario, pues que se vea también esa parte y es necesario que también por su cuenta ustedes sigan avanzando en su casa y como lo hemos estado haciendo, estar interactuando también por la vía de WhatsApp o bien por los grupos pues que se abrieron, o también si quieren hacerlo de manera privada, no tengo ningún inconveniente, pero que exista la interrelación y comunicación pues entre nosotros para seguir avanzando, ¿no? Desgraciadamente pues la programación, el sistema en que están estudiando ustedes, tenemos que ver la forma de adecuar para poder alcanzar a ver todos los contenidos. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir pantalla para iniciar con esta primera fase de lo que es la etapa intermedia. Permítanme un poquito. Me dicen, por favor, si se aprecia la pantalla. Chicos y chicas, ¿sí observan esta diapositiva? Ah, ok. Gracias, claro. Como les comentaba, excelente. Como les comentaba, nos vamos a ir directamente al desarrollo de la audiencia, lo que maneja nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en la cuestión sustantiva, esto es meramente teórica, pero que esto teórico va a repercutir en la práctica que se va a desarrollar. Por eso habla el artículo 344 del desarrollo de la audiencia. Dice, al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de la acusación, seguida de las exposiciones de la víctima ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este código, porque hasta hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. Obviamente, antes de que pueda dar este resumen de la acusación el Ministerio Público o la Fiscalía, porque también así le llamamos, existe pues esa apertura de la audiencia que ustedes a estas alturas pues ya la conocen. Esto es la presentación que realiza la toma de actas, la secretaria toma de actas, así como la intervención del juez para realizar la individualización de las partes, que también ya saben que es la presentación de cada una de ellas para de alguna forma aperturar dicha audiencia y ahora sí, toma el uso de la voz el juez y anuncia en qué audiencia se encuentran y en relación a eso, inclusive antes de que le dé el uso de la voz a la fiscalía para que presente su acusación de forma resumida, les pregunta de forma general a las partes si tienen algo que manifestar, porque ya después de que se aperture la audiencia intermedia, ya no va a tener oportunidad el imputado, en este caso ya esta etapa acusado, de poder ahora sí que solicitar una terminación anticipada del proceso, en este caso pues un abreviado
o tampoco una salida alterna como lo es un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Si es que al caso concreto que se está presentando en la acusación puedan acceder a esas salidas alternas. Al procedimiento abreviado todos van a poder acceder, no hay ningún problema. Todos los acusados tienen derecho a que se pueda terminar antes su juicio, tienen derecho inclusive a renunciar al juicio, tienen derecho a que si renuncian, pues en ese sentido también la fiscalía le pueda reducir la pena. Esto es cuando ellos de alguna manera reconocen los hechos, la materia de la acusación, y entonces es por eso que se llama una terminación anticipada, o sea, antes de entrar a lo que es el juicio. Sí, esa es la parte pues que entonces se va a dirimir qué medios de prueba se van a desahogar en la etapa de juicio. Voy a continuar con las diapositivas. Bueno, en esta parte, cuando les digo que va a ser esa resumida de los hechos que va a ser la fiscalía, luego de eso, que es lo más extenso, lo que participa la fiscalía cuando va a resumir todos los hechos y todo lo que interpuso de medios de prueba en su acusación. Después de eso, le van a dar el uso de la voz, como aquí lo dice, a la víctima o ofendido, en este caso por medio del asesor o asesora jurídica, para que esta o este exponga si presentó o no algún escrito de coadyuvancia y lo solicite nuevamente para hacerlo ya. No es que más formal, para ya de alguna manera que quede audiogramado que también está solicitando la coadyuvancia. Si no solicita la coadyuvancia, asesor o asesora jurídica, no le van a dar el uso de la voz en el juicio. Tiene derecho a estar presente, pero no le van a dar el uso de la voz para poder en un momento dado defender correctamente a su víctima. Entonces es importante la coadyuvancia. Si la solicita, aunque la asesora jurídica o asesor jurídico no haya presentado medios de prueba, tiene derecho a interrogar y contrainterrogar. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque también está coadyuvando con el Ministerio Público. Y ahora, si presentó medios de prueba, pues con mayor razón, pues va a tener esa participación para desahogar los propios. Y cuando menciona que después de eso le dan el uso de la voz al defensor, o en este caso dice que el ofendido, si es que lo quiere hacer por él, déjenme decirles que sí ha habido casos que son los propios acusados, bueno, más bien no el ofendido, el acusado, ya cuando le dan uso de la voz al defensor, que son los mismos acusados que a veces se están defendiendo solos. Ha llegado los jueces o las juezas a detectar eso, inclusive pues destituyen al defensor que está presente y mandan solicitar la intervención de un defensor público, porque pues aún que sí se está defendiendo bien esta persona por sí sola, pues legalmente lo estarían dejando en un estado de indefensión si su defensor no lo está defendiendo correctamente o desconoce de las técnicas idóneas en este nuevo proceso. Y vamos a continuar, dice, desahogado los puntos anteriores y posterior al establecimiento en su caso de acuerdo probatorios, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y en caso de controversia habría debate entre las mismas y resolverá lo procedente. En ese sentido, hace referencia a que todos los medios de prueba que hayan presentado las partes tienen que haberse corrido traslado para que llegado a la audiencia cuenten con ese soporte material, es decir, desde entrevistas, peritajes, documentos, dependiendo qué tipo de medios de prueba hayan introducido o hayan ofrecido, más bien, porque en esa parte es ofrecimiento. Ahí en esa audiencia de intermedia se va a dar la admisión o exclusión de esos medios de prueba. Pero tienen la obligación todas las partes de correrse el traslado. A ellos se le llama descubrimiento probatorio. Todo lo que tengan que entregar, ¿sí? A las demás partes. Y si es el caso, dice que el Ministerio Público o la víctima ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma, impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido, o en este caso a la asesora o asesor jurídico que también haya omitido entregar dicho documento o dicho soporte material
en este caso al defensor, en cuanto a ese descubrimiento probatorio se refiere, ¿no? Y después viene lo que son los acuerdos probatorios. El artículo 345 no lo menciona, dice, los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno de los hechos o sus circunstancias. ¿Cuál es la finalidad que se tiene con poder celebrar acuerdos probatorios? Obviamente a las partes sí les conviene de forma genérica. ¿Qué quiere decir? Que de forma general podemos dar por hechos algunas circunstancias que a nosotros en un juicio no nos vaya a de alguna manera a dilatar para podernos concentrar con lo que sí pudiera haber controversia o choque o debate. Por ejemplo, el día que ocurrieron los hechos, sin mencionar quién realizó dichos hechos, pudiéramos redactar, porque en este caso es eso, redactar alguna información que las partes estén de acuerdo cómo quede esa información para poder ya desistirse el Ministerio Público de algunos medios de prueba. Porque, por ejemplo, si queda ya sentado en el lugar donde ocurrieron los hechos, pues entonces el Ministerio Público se va a desistir a lo mejor de la inspección del lugar, porque es con lo que acreditarían en dónde sucedieron los hechos. O sea, algo por el estilo vamos a tener que manejar, ¿no? O que, por ejemplo, la cuestión de que si hubo un arma o no de por medio en la realización de esos hechos, el calibre del arma o si había cartuchos, porque también ofrecen evidencias materiales en la acusación. Entonces, si ya todo eso queda reconocido como tal y nada más nos va a quedar la pura esencia de ver quién es el responsable en cuanto a esos hechos, pues entonces Ministerio Público está en la posibilidad de desistirse de algunos medios de prueba porque ya estos acuerdos quedaron ya establecidos, se van a manejar en el auto de apertura a juicio oral y no va a haber debate en relación a ello y obviamente un juicio pues no se va a dilatar tanto porque es el objetivo. Últimamente los defensores tanto públicos como privados no han querido celebrar acuerdos probatorios porque si bien es cierto, la ventaja genérica, esto es para las tres partes, es que el juicio no vaya a alargarse demasiado o ser cansado para todas las partes, también si no tiene cuidado el defensor o se actúa con dolo o mala fe la asesora jurídica o el fiscal, entonces algunos acuerdos probatorios obviamente va a impactar en la sentencia. ¿Por qué? Porque ya va a estar dado por hecho ciertas circunstancias que para el juez le van a crear convicción y entonces de ahí se va a agarrar para fundamentar su sentencia o su fallo, específicamente su fallo. Entonces es por eso que como últimamente, bueno, más bien hace un año hacia atrás, sí se celebraron muchos acuerdos probatorios, empezamos a notar que el juez cuando fundamentaba su fallo hacía referencia a lo que habían acordado, como dando a entender, pues ustedes mismos ya quedaron de acuerdo que eso así pasó y así pasó, y nada más voy a estudiar esto y concatenado lo que ustedes aquí vinieron a desahogar, más lo que ya se tenía por dado, por hecho, en relación a los acuerdos probatorios, pues entonces ahí le servía al juez de material de convicción para poder determinar un fallo y que generalmente ese fallo no le beneficiaba al acusado en este caso. Entonces empezaron a correr la voz, incluso en los diferentes reclusorios, porque ya los acusados cuando llegan casi ya a la etapa de juicio o la intermedia, créanme, ya conocen mucho de derecho, a veces los asesoran bien, a veces no los malinforman, pero como que ya están, pero es lo que sí lo que pueda correrse como de información de forma general con ellos, lo aplican acá, porque empezaron como a ponerse de acuerdo, aunque su defensor quisiera acuerdos probatorios, decían que no. Y como es una decisión de ellos, porque obviamente les puede perjudicar o no, cuando les daba el uso de la voz el juez, o la juez decían que no estaban de acuerdo, que no querían celebrar ningún acuerdo probatorio. A lo mejor ellos no sabían ni qué quería decir exactamente, cómo repercutía en cuanto a algún efecto jurídico,
pero tenía la información general de allá adentro y se pasaban la voz y como que le dicen, tú nomás di que no quieres acuerdos probatorios, aunque no sepas de qué se trate, ¿ve? Entonces ya empezaron a como a bloquear, a cerrar filas y tenemos como pasadito de un año que no han aceptado acuerdos probatorios en relación a las etapas intermedias. ¿Y qué ha pasado? Que nuestros juicios han sido muy pesados, han sido muy largos porque todos los medios de prueba que ofrece la Fiscalía, pues se tienen que desahogar, salvo las documentales o algunas evidencias materiales que se van a incorporar por medio de algunos medios de prueba testimoniales o peritajes. En este caso, cuando los peritos pues también participan y por medio de ellos pueden incorporar las evidencias materiales, pero es un mundo de medios probatorios. Y eso fue la situación de que aquí ya con eso que no quisieron observar acuerdos probatorios, pues entonces sí nos han dejado pues con esa situación de trabajo pesado, pues porque sí se alargan los procesos. Dice, si la víctima ofendido se opusiera en el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. Bueno, aquí si se fijan, aquí es diferente. Aquí cuando la víctima es la que no quiere que se celebre un acuerdo probatorio. Obviamente, por medio del asesor o asesora jurídica tendrán que valorar si realmente lo que se va a decir en ese acuerdo probatorio va a impactarle en cuanto que se haga justicia o va a impactarle en cuanto a lo mejor no vayan a pagar la reparación del daño. Es lo que debemos de cuidar los asesores jurídicos. Entonces, sí, obviamente, si se quieren acordar situaciones donde se diga que no hubo, por ejemplo, un daño psicológico, cuando sí lo hubo, donde se diga que a lo mejor las lesiones no ponen en peligro su vida, o los dejó con ciertas lesiones como que si no hubiesen trascendido lo que realmente trascendió, pues entonces no conviene y obviamente nos tenemos como asesores jurídicos que oponer a la celebración de dicho acuerdo, pero sí tendríamos que motivarlo y fundamentarlo al juez por qué nos estamos oponiendo y tiene la obligación de escucharnos. Si nada más es por capricho, desconocimiento o nomás porque no quieres de forma así cerrada, entonces el juez decidirá, porque obviamente el juez tiene que cuidar esa parte también y es obligación del juez exhortar en esa etapa intermedia a las partes intervinientes para que celebren acuerdos probatorios. De hecho, nos dan hasta un receso porque lo que hacían los jueces era eso, de que, a ver, ¿cómo que no van a celebrar acuerdos probatorios? Porque entre ellos se apoyaban como jueces porque no sabían, por ejemplo, el que celebra la audiencia intermedia o como juez, obviamente es juez de control y no le va a tocar el juicio, pero en otra que otro compañero celebre, pues a lo mejor le va a tocar a él. Entonces entre ellos se ayudan en el sentido de tratar de motivar a las partes, exhortarlas para que sí celebren acuerdos probatorios y que los juicios no sean eternos o no sean muy cansados, ¿no? Pero pues de plano el juez tendrá que determinar si los acuerdos son razonables, si no están perjudicando al acusado o tampoco a la víctima, entonces el juez pues sí los va a dar por autorizados, ¿sí? Van a tener que leerlos mucho porque si afecta la teoría del caso de una de las partes, pues obviamente no conviene, pues ahí se estaría casi determinando una decisión de un juicio, para que vean lo importante que son los acuerdos probatorios. Se dice acá abajo, si el juez de control autoriza el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. Si en este caso el juez de control indicará en el auto de apertura de juicio los hechos que tendrán por acreditados a los cuales deberá estarse durante la audiencia de juicio oral. ¿Sí? Al final que termina la audiencia, hay un auto de apertura a juicio oral que el juez tiene que determinar y allí ya va a incluir cuáles acuerdos probatorios se dieron y obviamente las partes las tenemos que escuchar en esa determinación y si escuchamos que a lo mejor el juez está mencionando algo a lo que no quedamos, entonces nosotros tenemos que interrumpir, cualquiera de las partes tenemos que interrumpir, a ver, su señoría, disculpe, el acuerdo probatorio consistió en esto, no así como usted lo está determinando o usted lo está mencionando o como se pretende o se pretendió anunciar, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos que estar como muy al pendiente. Por eso todas las partes tenemos que tener nuestra acusación, tenemos que tener hojitas blancas para anotar si hubo acuerdos probatorios en qué sentido.
lo que algunos fiscales hacen como para ser más prácticos, lo que hacen es traer por escrito acuerdos probatorios en relación a algunas circunstancias de los hechos, no metiéndose a la litis propiamente, y corrernos traslado. Entonces, si no nos corre traslado de ese escrito antes de la audiencia, y si lo hace en audiencia, se solicita un receso para nosotros analizar y ver si realmente conviene o no que quede así esos acuerdos probatorios, con mayor razón pues la defensa, que es generalmente la que está todo el tiempo, no vayan a querer ya desde ahorita ser responsable a mi representado, ¿ven? Entonces todo eso pues se tiene que manejar. De hecho, por estrategia la Fiscalía lo maneja en la misma audiencia, no debería de ser así, debería de haber pláticas anteriores a la audiencia intermedia, ¿sí? Y de repente hasta a mí me sorprenden porque hicieron su tarea, pero no la hicieron como para que todos nos diéramos cuenta, sino hasta el día de la entrega, por así decirlo, ¿no? Y a todos nos corren traslado y nos quedamos, y a veces son varias hojitas de una vez. So, hay que solicitar un receso para ver si nos conviene o no celebrar esos acuerdos probatorios, ¿sí? Estamos avanzando. Si se corta la clase, ya saben, volver a entrar y aquí nos vemos nuevamente, ¿eh? Porque ya me anunció que quedan algunos minutos. Y viene luego la parte, de acuerdo al 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa fuerte de la audiencia intermedia y la exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Cuando menciona la audiencia del debate se refiere al juicio, pero por lo pronto va a haber debate, pero de las partes para ver si se excluye o no un medio de prueba. Por ejemplo, si en el IPH, en el informe policial homologado, participaron 3 o 4 policías, pero el Ministerio Público, al incorporarlos como medios de prueba o al ofrecerlos, menciona la misma actividad que realizó porque participó en ese informe policial homologado, pero no hay una diferencia de uno o de otro en cuanto a la participación que tuvo. Entonces, obviamente la defensa va a solicitar que se excluyan esos medios de prueba o que revise el Ministerio Público porque para él considera que son sobreabundantes. Y podría tener razón. A lo mejor, si cada quien realizó una actividad, uno le leyó los derechos, otro dio seguridad perimetral, otro recabó una entrevista, otro recortó algún indicio, pero no lo mencionó Ministerio Público, ya ahí es una gran responsabilidad porque de acuerdo a lo que presenta en la acusación, es lo que tiene la parte, en este caso la defensa, para poder debatir y para poder solicitar que se excluya dicho medio de prueba. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y también realizar alguna revisión en ese sentido como asesor jurídico, porque eso es lo que le hacemos segunda al Ministerio Público, para ver si esa redacción la puso mal y si la puso mal, para ver la manera cuando nos pregunten si hay algún vicio, en la acusación, entonces nosotros solicitar la corrección del mismo. Entonces solicitar esa corrección del mismo, porque si no, eso sí nos pudiera perjudicar antes de la exclusión de los medios de prueba. ¿Sí? Porque antes de todo eso, nos pregunta el juez que si tenemos algún vicio formal que anunciar, desde errores de cantidades en la reparación del daño, desde errores en los nombres. Estamos en tiempo antes de iniciar el debate de poder corregir todo eso. Entonces, hay que, como asesores jurídicos, apoyar en ese sentido al Ministerio Público y Ministerio Público, si ya detectó después de presentado su acusación, ponerse lista o listo para solicitar la corrección en relación como un vicio formal. Y mencionaba, no era la intención que quedara de este modo, es de este modo, para esto se va a ofrecer dicho medio de prueba, ¿sí? Pero en el momento. Pero se dice, una vez examinado los medios de prueba ofrecidos y haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos
en los que se actualiza alguno de los siguientes supuestos. Primero dice, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser, aquí es donde les comentaba, una hipótesis pudiera ser sobreabundantes, dice, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acreditan lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones, o sea que no tiene caso que lleven a 3 o 4 testigos para querer acreditar una misma situación. ¿Sí? Entonces hay que checar ese detalle como para que no nos vayan a excluir medios de prueba que a lo mejor sí hubiéramos necesitado y que no, por no redactar bien ese ofrecimiento, pues nos vayan a excluir, ¿no? O bien dice por impertinentes. ¿Por qué? Dice por no referirse a los hechos controvertidos. Medios de prueba que nada tienen que ver con los hechos y no nos sirven. Se trata por eso en esta etapa de hacer como un filtro de los medios que van a pasar a la última etapa del procedimiento, lo que es la audiencia de juicio oral, ¿sí? Por eso es como el filtrito. Luego también pueden ser medios de prueba innecesarios, dice, por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, que no hay necesidad de que se presenten, que no nos van a servir. O también por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. ¿Sí? Por ejemplo, alguna información de algún teléfono que tenía que haber tenido alguna autorización con algún juez pertinente. Y si no lo hicieron de esa manera, obviamente hubo una violación a derechos humanos en el caso de la comunicación privada que debamos tener todos. También dice, por haber sido declaradas nulas, y si fueron declaradas nulas, no las puede ofrecer como medios de prueba. De repente, pues sí, algunos ministerios públicos quieren sorprender a la defensa, ¿sí? Que ya tuvieron esa situación de nulidad en una audiencia inicial, en la vinculación, pero de todas maneras, como que quieren ver a ver si chicle y pega, y las anuncian como medios de prueba. Pero si obviamente el defensor recuerda y va a tener sus 10 días para analizar la acusación, pues se va a dar cuenta que ese medio de prueba ya había sido anulado desde la vinculación o desde antes de la vinculación, dependiendo en qué etapa haya sido, en qué fase más bien haya sido. ¿Sí? Para ello, por eso el defensor tiene que echarse su lectura y contestación también de la acusación en los 10 días que le va a dar el tribunal. Y otra dice, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí han entendido de qué se trata o lo relevante que es esta audiencia intermedia? Sí, maestra. Ok. De todas formas, les compartí unos videos. Son como 3 videos, primero académicos. Esto es, no son reales, son simulaciones de una universidad. Y el último video que les compartí sí es de una audiencia real que ya fue compartida viral. O sea, ya me imagino que con las autorizaciones de quien debieran ser, pero esa sí se refiere a una audiencia que se celebró de algunos hechos reales y que también les va a servir de referencia. A lo mejor técnicas, modo a veces de decir las entradas o las pautas para las fases dentro de la audiencia intermedia van a ser un poquito diferente, pero el objetivo y la fase como tal tiene que ser lo mismo, ¿sí? Nada más como para que luego no quieran encontrar que digan como literalmente las mismas palabras, pues cuando van a estar anunciando las diferentes fases de la etapa intermedia. Dice, ya luego dice, en el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o documentos cuando mediante ello desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Esto es, en el ejemplo que yo les manejé del informe policial homologado y que el Ministerio Público está ofreciendo 3 o 4 testimonios que tienen relación con los mismos hechos, el juez al darse cuenta y a petición obviamente de la defensa, porque tiene que peticionarlo la defensa, de oficio, el juez no tiene que hacer nada. Pero si la defensa menciona, su señoría, yo solicito que sean excluidos esos medios de prueba que ha anunciado la fiscalía, porque se va de uno por uno, o por partes en cuanto a testimoniales periciales, se va anunciando y le dan el uso de la voz a la defensa para ver si va a excluirlos o no, y si los va a excluir, tiene que
argumentar fundadamente por qué quiere que se excluyan. Entonces, va a mencionar que por sobreabundancia y va a explicar por cómo está plasmado el ofrecimiento de dicho medio de prueba y el juez, como tiene una copia, porque esa sí la tiene, la presentación, acuérdense, de forma escrita de la primera fase de la intermedia, entonces va a revisar y va a determinar efectivamente es sobreabundante. A ver, fiscalía, revise y dígame con cuáles medios de prueba se va a quedar en estos 3 o estos 4 que está aquí ofreciendo. ¿Sí? Y ahí es donde ya, pues, fiscalía va a empezar a ver cuál me conviene, y sí es cierto, aunque hicieron diferentes cosas, yo no lo puse así, entonces, ¿qué es lo que quiero salvar de ese IPH para poder en un momento dado, pues, poderlo desahogar en el juicio? Estamos a menos de un minuto que se vaya a terminar esta primera sesión y ahorita regresamos, para si se termina, que me corte así feo, que no se vea tan mal, que ya sepan a qué se refiere, y se vuelven a meter. Dice, asimismo, en los casos del delito contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual del juez, psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima.